Buenos días. La trayectoria del grupo de la vida descalza. En sus 33 años de trayectoria ha pasado de ser un proyecto unipersonal de su creador, Carlos Mario Aguirre, quien al comienzo hacía las veces de actor, dramaturgo, director y gestor de su trabajo, para convertirse en una sólida institución cultural dedicada al fomento de las artes escénicas y audiovisuales. Su dramaturgia, con más de 30 producciones de su autoría, ha batido récords de asistencia en Colombia, consolidándose como la agrupación con mayor capacidad de convocatoria en el país. Su sede es una edificación patrimonial que se ha convertido en referente artístico, arquitectónico y turístico de Medellín. En el año 2012 se adquiere una nueva propiedad donde se proyecta ampliar la oferta cultural de la ciudad y seguir aportando en la recuperación del tradicional barrio Bravo. La Corporación Águila Descalza funciona como una empresa que genera 18 empleos directos y más de 15 empleos indirectos entre proveedores y personas del sector informal que derivan su sustento de esta actividad. Su grupo de planta, conformado por Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro, ha invitado dos nuevos actores, Vicky Salazar y Carlos Gabriel Arango, quienes en el 2013, con el estreno de Juego de Alcoba, inician el proyecto de Los Aguiluchos, dedicado al montaje de obras con dramaturgia de la Águila Descalza. Anualmente la Águila Descalza realiza una o dos giras nacionales e internacionales, haciendo presencia no solo en Medellín, sino también en las principales ciudades colombianas y ante el público hispano en los Estados Unidos. Han tenido reconocimientos como Orden Tour Antioquia, han sido invitados al primer Festival Iberoamericano de Teatro en el 88, Orden Porfirio Barba Jacob, categoría Oro, municipio de Medellín, Orden Pedro Justo de Río, categoría Oro, Gobernación de Antioquia, Premio Raza de D en el 89, Chipcha de Oro en Nueva York en 1989, 4 nominaciones a los premios de la Asociación de Críticos y Comentaristas de Arte en Miami, beca de creación del Festival Iberoamericano de Teatro con Mandando el Tiempo, sexto galardón Mallorca a las artes del Boulevard Comercial Mallorca y Dirección de Fomento a la Cultura de Antioquia, Gobernación de Antioquia, impresión de huellas en la Galería de la Fama, Centro de Convenciones Teatro de los Fundadores en Manizales en el 2011, entidad destacada que trabaja en pro del humor, el 4º Festival del Humor Guillermo Zuluaga Montecristo. Cristina Toro es actriz del grupo La Águila Descalza y escritora. Es egresada de Administración de Empresas de la Universidad de AFI. Trabaja como investigadora en el Instituto de Integración Cultural Kirama, donde realiza una investigación sobre la historia del teatro en Antioquia. Escribe la monografía Panorama Teatral de Antioquia y participa en la investigación sobre la historia de las mentalidades en el oriente antioqueño. Ganadora del premio al mejor guión por el documental sobre Débora Arango realizado con X Producciones en el 84. También ganadora del premio Simón Bolívar con el equipo de colombiano con la investigación dirigida por Jorge Orlando Melo sobre la historia de Antioquia, donde participa en el capítulo de Historia del Teatro. Participa como invitada al Encuentro Iberoamericano de Escritores convocado por el Instituto Distrital de Cultura y la Casa de Poesía Silva en Bogotá en el 2000. Realiza una lectura de poemas en la Casa de Poesía Silva para el lanzamiento de su libro La Humedad del Fuego. Realiza una lectura de poemas en la sede del Festival Internacional de Poesía para la presentación de su libro La Humedad del Fuego en Medellín en noviembre del 2001. Invitada al Instituto Cervantes de Nueva York para hacer la presentación de su obra poética en marzo de 2013. Sus poemas han sido publicados en periódicos y revistas literarias colombianas como el Boletín Bibliográfico y Cultural del Banco de la República y la revista Casa Silva. Es coautora y actriz de las obras Tanto Tango, Colección Su Ruta, Filomena la Baja Filomena, El Sueño del Pibe, País Paisa, Pues Antioquia Voz, Medio Medellín, Trapitos al Sol, Chicos Malos S.A., Pecado Mortal, Colcha de Retazos, Vida de Perros, Cosas de la Vida, La Patria Boba, Matando el Tiempo, Historia Clínica, Su Mamá, La Suya,
San Gabriel de Medellín, llevando el culto, ambiente familiar con cantaleta, va la madre, mañana le pago, coma callao, chupe por bobo, no vuelvo a beber y los pasos de los mismos. Es actriz y coautora del serial El País Paisa, emitido por Teleantioquia en el año 90. Es actriz coautora de País Paisa, pues Antioquia Voz, Medio Medellín, Capítulos al Sol, Va la Madre, Mañana le pago, Coma callado, chupe por bobo. Actriz y productora de la película inédita Todos los hombres son iguales y las mujeres también, en Medellín en 2004. La pregunta para la vida descalza. ¿Se puede vivir del teatro de sala en la ciudad de Medellín? Bueno, pues venimos aquí como prueba de supervivencia de la especie. Sí es posible, yo creo que es posible vivir de lo que uno ama. Y ese amor es el que irá midiendo las proporciones de la entrega. Pero siempre gana el amor al teatro. Y en el caso del Águila somos muy afortunados porque podemos contar una historia extensa, donde el tema de vivir del teatro no es lo más importante, sino el poder haber hecho una dramaturgia a partir de nuestra esencia, de nuestras maneras de sentir y de pensar. En 1982, cuando yo llegué aún como investigadora sobre el tema del teatro, cuando soñaba con ser actriz, pero no lo hacía o no lo podía hacer porque todavía estaba cumpliendo compromisos familiares de entregar un título de una carrera de la cual sí se pudiera vivir. Entonces me las ingenié para poder estar cerca de eso que tanto amaba, de ese oficio, e hice la investigación sobre el panorama teatral de Medellín en 1982. En estos días lo hojeaba y me parece maravilloso corroborar el cambio que ha habido en todos estos años, de 45 grupos que encuesté en esa época, ninguno vivía del teatro, ninguno. Había proyectos, había sueños, pero era una cosa todavía muy incipiente, era un sueño perdido casi, era un sueño desahuciado. Y hemos visto cómo ahora están todos ustedes aquí sentados y hemos visto cómo hay una cantidad de salas funcionando y cómo, aun cuando todavía esperamos que el Estado, tanto municipal como a nivel nacional, sea mucho más efectivo en sus aportes, pero ya hay unos aportes, ya hay una estabilidad de las salas que han perseverado. Entonces yo creo que se han dado pasos muy importantes. La experiencia que inició Carlos Mario en 1980, pero que se consolidó en 1984 cuando decidió poner su teatro, su chaza, como decía él, abrir una chaza teatral como el señor que vende mamoncillos. Si los vende buenos, la gente los compra. Él decidió que hacía teatro porque sí, porque no había otra opción. O sea, en su vida solo podía sustentar los sueños a partir de convertirse en un actor que abría la chaza todos los días, como el señor de los mamoncillos, que no cierra los domingos, porque entonces la gente que come mamoncillos los domingos, ¿qué va a hacer? Se sentía así de necesario para su público, o quería convertirse en eso, y la única manera era insistiendo. Esa experiencia yo creo que rompió el círculo vicioso que yo registraba en mis conclusiones de la investigación en el 82, y era: no se puede vivir del teatro porque el teatro no da, y como el teatro no da, no se puede vivir del teatro, y nadie decía: listo, yo me muero y vivo, pues hago teatro y no más. Y a veces sí se muere, no se murió. Entonces sí fue una propuesta de terquedad, digamos, y se conjugó con otra coincidencia. Los dos yo creo que hicimos un equipo muy bello,
y fuimos comprobando que es en el día a día, y eso es todavía, todos estos años después, yo digo que uno es como empujando o un barco o una chiva de esas que se pegan en un pantano y hay que bajarse y todo el mundo empujar, porque no es, o sea, no está ganado, nunca uno puede decir ya alcancé, ya esto funciona solito, no todos los días hay que levantarse a echarle aire, oxígeno, a alimentarlo, a mirar qué está pasando, a conocer al público, que es el encuentro maravilloso que buscamos cada noche. Yo quisiera que Carlos Mario nos cuente un poco acerca de cómo fue esa decisión, que yo creo que es como el motor original de lo que ha pasado con el Águila, para que después ya hayamos podido constituirnos como empresa. Y bueno, que él nos cuente un poco su pedazo y después seguimos condimentando la historia. Cristina decía que yo no me morí, yo sí me morí, yo estoy espantando prácticamente. La experiencia ya la ha contado con lujo de detalles Cristina, yo creo, ha hablado muy bello acerca de lo que era este sueño y esta ilusión. Yo recuerdo en algún momento nos reuníamos en el Teatro La Fanfarria con José Manuel y con la gente cuando quedaba el teatro en la mansión y teníamos una reunión con varios grupos de la ciudad y nos planteábamos estas mismas inquietudes. Yo en ese momento les decía a los que estábamos ahí, hay que acabar con el intermediario, hay que abolir ese paso entre nosotros y el público. El intermediario eran aquellas personas, aquellas entidades que te compraban funciones, las compraban a lo que ellos les daba la gana, pero nosotros no teníamos una relación noche a noche con el público, nosotros no nos presentábamos nunca. Había muy escasas temporadas de teatro, noche a noche no se presentaba teatro. En el periódico El Mundo, en el año de 1978, una crónica de Ana María Cano en El Mundo semanal, 78, no estoy mal, dice, por primera vez la temporada teatral en Medellín tiene 7 días. No había funciones diarias, era muy complicado hacerlo. Cuando yo me reunía también en ese momento entonces en la Fanfarria y estábamos empezando a hacer un trabajo en la Escuela Popular de Arte, yo me reunía con Luis Roberto Correa, que ahora está en Francia, hace títeres. Yo creo que algunos recordarán a Luis Roberto, él trabajó con la Fanfarria Títeres, fue de los fundadores, y íbamos a hacer una obra que se llamaba La Cantante Calva, y yo le decía a Luis Roberto, bueno, nos reuníamos y trabajábamos, y yo le decía, esto tiene que, Luis, esto nos tiene que dar para vivir. Nosotros tenemos que vivir del teatro, esto tiene que ser un teatro, yo le decía, profesional, aunque eso es otro tema. El profesionalismo en el teatro no tiene, digamos así, en alguna medida nada que ver con que uno gane plata con él o no viva y coma de él. Y Luis Roberto me decía, no, negro, del teatro no vamos a vivir nunca. Mauricio Duque me decía que Mauricio fue uno de los primeros actores que logró aquí con Informe para una Academia de Kafka revolucionar el medio y llenar
teatros y del teatro tuvo Reno 4 y todo con él. Y sin dar clases, ¿cierto? Porque Álvaro Cadavid fue el primero que tuvo carro. Y Zaida Sierra tuvieron carro y uno los veía pasar y uy, tienen carro. Pero nadie tenía carro, y tener carro era, imagínate. Y en ese momento el Renault 4 era el carro, y entonces Mauricio y Patricia compraron un carro con el informe para una academia de Kafka, bendito sea Kafka. Y bueno, entonces, pero Mauricio mismo me decía, cuando yo trabajaba con Mauricio en el taller de artes, con Samuel Vázquez y todo, me decía, porque todo el mundo daba clases, entonces todo el mundo decía, hoy no puedo ensayar porque ahí tengo parcial de biología, no, hoy no puedo ensayar porque tengo parcial de esto, y yo no, yo había decidido que hacía de mi vida teatro, que me iba a morir de hambre, como me decía Samuel Vázquez en ese momento. Cuando llegó Florina le metí a trabajar al teatro, taller de arte, y Samuel me decía, otra que crucificamos en el altar del hambre. y aguantamos hambre. Entonces yo salí a robar a la Candelaria y me cogieron. Y Samuel, pero pasábamos muy bueno, aguantábamos mucha hambre, pero no nos faltaban los baretos, nada, siempre llegaba el negro Billy con su marihuanita y Samuel era muy reconocido, muy querido, Samuel tenía una labia muy tenaz, todavía creo, y Samuel los domingos me decía, hoy vamos a hacer taller de Club Unión. El Club Unión todavía quedaba ahí en Junín, entonces el taller de Club Unión, porque había talleres de maquillaje, había talleres de todo, ¿cierto? Talleres de pantomima y mimo y todo eso. Y el domingo era el taller de Club Unión, y entonces el taller de Club Unión consistía en que yo me iba para Versalles y hablaba con Guillermo, que todavía creo que están, yo no sé si Guillermo ya habrá jubilado en Versalles, todavía está vivo. Entonces yo le decía, y entonces Samuel me decía, vas y hablas con Guillermo y le decís que él te manda, yo le decía los mandadores a Samuel, que él te manda el maestro Samuel Vázquez y que nos mande una botella de vodka y un litro de jugo de mandarina recién hechecito con una empanada. Entonces yo llegaba ante Guillermo y le decía, Guillermo, sí, me manda el maestro Samuel Vázquez porque por favor le envío una botella de vodka y una botella de jugo de mandarina. Y así hacíamos taller de Club Unión. ¿Todavía deben allá? Yo creo que nunca pagamos, siempre vivíamos al día, siempre vivíamos de lo que resultara, no pensábamos que el teatro nos iba a dar para nada, pero yo me resistía a esa idea, porque uno se quedaba en diciembre en la guardilla del taller o se quedaba por ahí, ¿no? Y aguantar hambre es duro. Yo en diciembre, en cualquier época, en diciembre es más duro aguantar hambre, pero que en febrero, marzo, porque ya todo el mundo
porque ya todo el mundo está en la ciudad, pero en diciembre nadie se acuerda de vos, en diciembre al que lo vi, y entonces uno solo allá, pues uno porque llegaba Gasú y ahí embolatamos y nos emborrachamos, y un trago no se le niega a nadie, un cigarrillo y todo, pero comida sí. Yo estaba pesando 47 kilos en el momento, y hasta que me desaparecía prácticamente. Pero Mauricio Duque, que era el que había empezado eso, me decía: negro, olvídate que del teatro no vamos a vivir, del teatro no se puede. Y yo, si no vivimos del teatro, entonces ¿para qué? Porque es que, como le decía Gonzalo Arango Evtuchenko en El oso y el colibrí, Evtuchenko le preguntaba: ¿y ustedes viven de la poesía? Sí, y Gonzalo le decía: sí, nosotros vivimos de la poesía, pero comemos mierda. Eso se lo decía en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, la primera vez que vino Eugenio Evtuchenko a Medellín. Entonces, para que resumamos un poquito este asunto, pues toda esta historia es muy larga, es una historia de a veces de profundas decepciones, porque yo a la vez estudiaba literatura en la Universidad de Antioquia, pero el teatro para mí era mi todo, mi vida, mi pasión, era todo en la vida el teatro. Y yo sí estudiaba literatura, estaba a pocos semestres de terminar la literatura en la universidad, la licenciatura en literatura, pero vivía dividido. Yo me salía de la Universidad de Antioquia un semestre, me iba a trabajar al taller, a la fanfarria, donde fuera, y después me arrepentí. Yo decía: no, esto no se puede vivir, hay que volver a la universidad. Y volví a la universidad, y volví y curso y materia, y así seguí por mucho tiempo en la universidad. Me acolitaba, porque la universidad, como yo digo, es el alma mater de la raza, porque le daba, digo yo no, dice el himno de la universidad, le daba, era como su mecenas, ¿cierto? Mecenas, me desayunas, me almuerzas, y te da cosita. Una ya se conseguía sus billetitos, su platica, préstame tanto, el Quim Restrepo, 100 pesitos, ahí, tanto, toda esa cuestión. Y Gloria Bermúdez, tan querida, me dio una tiquetera para almorzar en el restaurante de la universidad. Entonces uno hacía cola, y a los que les decían come sopas, y uno hacía cola para que le dieran el almuerzo en el restaurante de la Universidad de Antioquia. En ese tiempo, entonces, yo me degeneré mucho, me volví muy bazuquero y soplaba todo el día y tomaba mucho trago. Todos los días nos reuníamos ahí en el aeropuerto a libar y tal. Y entonces, pero me echaron de mi casa, afortunadamente. Yo vivía con Víctor Arango, que era tubista de la Universidad de Antioquia, y teníamos todos un convito de músicos con quienes hicimos Medellín a solas contigo, una obra de Gonzalo Arango en el teatro de la Universidad de Antioquia. Y así nos íbamos yendo, hasta que salí de mi casa y mi hermana, muy querida, me ayudó a alquilar un apartamentico, una cosita, en la Circular Tercero. Era una pieza, era una especie de salita, una pieza donde yo dormía y el baño. Y ahí empecé a debatirme, ahí empecé a morir y a vivir con mis libros, mis cosas, mis vainas. Yo trabajaba en EAFID, trabajaba en la Universidad de Medellín, trabajaba en la EPA, también me echaron de EAFID, de toda parte, me echaron, que Adrianita debe saber más o menos mi problema en la EPA y todo, pues. No, una cosa terrible. Yo creo que me iban a encarcelar y todo, pero yo quería ser actor.
Entonces, yo quería ser actor y quería ser Jenné y que me encarcelaran y violar muchachos. Y además tenía a José Manuel Freire, que en paz descanse, que no me descansar el pájaro. Entonces, enamorando curicacaos y peladas y consiguiendo unos mendigos en Guayaquil para irnos a comer a la mansión. No, muy horrible. Y cuando José Manuel entró a la EPA nos volvimos de mierda, porque Luis Roberto me dijo, ¿quién traemos de profesor? Y nosotros mandábamos allá. Entonces yo le dije que traigamos a Manuel. Y entonces Manuel incendia esto. Y yo dije, no, que se incendia esta puta escuela que es. Entonces, bueno, yo, Manuel, entonces eso, no, yo me salí de la fanfarria porque una vez nos fuimos a Vallasolano, a la casa de Blanca Estela López. Entonces, y beber con Manuel, con José Manuel, era muy difícil porque tomártelo porque Manuel era muy querido cuando estaba sobrio, yo también, pero se tomaba los aguardientes, entonces lo quería comer. Era muy difícil. Yo una vez se lo di, pero porque teníamos una libre mantequilla en la nevera todavía que se le había quedado a una amiga de nosotros que vivía en la fanfarria, que yo me le ponía toda la comida. Y entonces, y esa noche, y Luis Roberto ya se había ido a París, y me había dejado viviendo en la pieza de él, que era una cama de agua, y una cama de agua que en una noche de bazooka, yo peleando con nosotros con un machete, le hice una hendidura y se quebraron las botellas, entonces se le hicieron unos huequitos a la cama, entonces uno se acostaba en la cama y esa cama quedaba como en una cama de agua, entonces uno amanecía ensopado. Entonces el Manuel llegaba y me decía, estamos bebiendo, y nos pagaban en la EPA, que inclusive a la fanfarria le habían condecorado, ahora que hablamos de condecoración, con una cosa que la EPA se llamaba el Uyumbe. El Uyumbe era una estatua, yo voy a acabar aquí, era una estatua chicha, entonces Manuel la quebró cuadros, nos vino a que nos cambiaran unas chaquetas por bazooka y nos devolvimos para la fanfarria. Entonces Manuel empezó a decir, Negrumino, yo te quiero muchar, entonces yo me le volé para mi pieza que quedaba como en un sótano, entonces allá me acosté tranquilo cuando vi que la figura de Manuel, un demonio, aparecía en el vano de la puerta. Entonces yo me corrí por allá junto a un escritorio y me escondí. Cuando él bajó a acostarse conmigo en la cama, entonces yo salí corriendo y él se dio cuenta y salió persiguiendo. Entonces yo tuve que pasar la noche en un naranjo que había allá en la mansión. Entonces, bueno, después de todas esas cantidad de aventuras y estando en la pieza, yo me dije, ¿usted qué es? Actor. Pero lo disimula muy bien, no trabaja entonces, ¿qué va a hacer para vivir? Entonces yo dije, voy a poner una cosa de actuación aquí, trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y empecé a trabajar. Hice la primera, y me fui al colombiano y dije, voy a estrenar una obra que se llama La Cantante Calva en una pieza, que caían 7 personas, y estrené La Cantante Calva el 4 de julio de 1984 en esa pieza, con la idea de cambiar de obra cada mes. Al mes siguiente puse en escena El sueño de las escalinatas, después puse en escena El canto del cisne, que era una versión de la obra de Checo, pero el micrófono, la junté con El monólogo del tabaco y ¿cuál era? Y El trágico a pesar suyo, y el pedido, no, yo no me acuerdo. Y
Y después hice tanto tango, y después con Patricia García, la mujer de Mauricio, que se le volvió a él del Madrid, y se vino para acá para trabajar conmigo, y después se volvió. Y ya en enero entonces llegó Cristina, y yo estaba muriéndome de hambre. Yo digo que con Cristina llegó la luz, porque yo debía 3 meses de arriendo. y servicios de todo. Entonces Cristina con la plata que ella se ganaba en el Instituto de Integración, pagó arriendo, pagó meses atrasados, pagó servicios y todo eso, y empezamos a trabajar juntos, Cristina y yo. Y una vez yo le dije a Cristina, como decían todos cuando yo trabajaba con ellos, Cristina, yo no puedo trabajar hoy en Salvador porque tengo un examen de neurolingüística o de fonología, yo no sé qué. Y entonces me dijo, si usted quiere ser profesor o quiere ser actor. Se ha pasado la vida entre profesor y actor. Decídase, ¿qué quiere ser usted? ¿Necesita un diploma? Yo ya tengo, ahí lo tengo guardado en la casa, el que me regaló Entonces, yo sabía que si cancelaba otro semestre en la Universidad de Antioquia ya no me iban a aceptar. Ya había cancelado y reingresado, y yo hacía lo que me daba la gana en la universidad. Entonces me fui borracho a presentar el examen. Sabía que si lo firmaba y lo entregaba sin firmado nuevamente así, sacaba 0. Y esa era mi tumba. Cogí, borracho, firmé el examen, se lo entregué a Jauregui, Ramón Jauregui, ya se había jubilado, y me fui por la puerta de Barranquilla, salí berreando, chillando. Le decía a ella, a mi madre, a mi alma mater, nunca más volveré a ti. Es muy presopopélico, pero nunca más volveré a ti, amor mío. Y me fui y empecé a ensayar con Cristina. Y aquí esa parte han pasado muchas cosas. Ya me gasté la media hora. Bueno, no, ya. Pero entonces, y esa era mi reflexión, si se puede decir. No, yo creo que. Entonces, la segunda pregunta: ¿qué posibilidades, estrategias se pueden implementar para lograr un resultado de buena calidad que conserve los parámetros del arte? Bueno, yo creo que ya eso sí es tiene mucho que ver como con la propuesta estética, que es tan personal, o digamos tan de cada grupo. Lo importante es poder hacer a conciencia las cosas. Yo creo que la idea es que se pueda crear una estructura operativa que le permita a los creadores la libertad y el tiempo para poder hacer cualquier cosa que sea bien hecha. Y en ese sentido, digamos que fue la apuesta mía con Carlos Mario. Cuando empezamos a trabajar juntos, yo tenía la experiencia, pues por un lado, de la carrera de administración que tanto abominé durante mi estudio, pero que ya después, cuando la había recorrido y padecido, agradecí profundamente. Y la experiencia de haber trabajado en una entidad cultural como el Instituto de Integración Cultural. Entonces, ahí fue donde empecé a pensar con toda la seriedad que requería lo que era hacer una empresa teatral en esta ciudad. Y fue como en ese tratamiento que se le hubiera dado a cualquier otra actividad que no fuera ni siquiera relacionada con el arte, como de unidad productiva, donde fue posible que tuviéramos la libertad para hacer un trabajo nuestro. La particularidad del Águila, en cuanto a su insistencia en crear obras que tienen que ver con nosotros mismos, en llevar a la escena a nuestras propias historias, ha tenido como una recepción muy especial, y eso, digamos que ha sido una ventaja
comparativa desde el punto de vista de convocatoria de público con relación a lo que hubiera sido continuar en una línea de montaje de autores extranjeros, de autores europeos, que era como la intención inicial de Carlos Mario, que también tuvo pues otras creaciones, y también el montaje de Gonzalo Arango, pues que era un autor de acá. Pero yo creo que ante todo es eso, la posibilidad de dedicarse a fabricar una propuesta artística con toda la libertad. Primero que todo, gracias a Mario y Cristina por dos cosas. Primero, por lo que han hecho por el teatro al recuperar nuestras historias, por creer en nosotros como lo que somos nosotros, por habernos puesto el espejo de nosotros, que creo que también es una cosa muy importante, de no tener esa visión eurocentrista de que solo lo de Europa es lo válido y que lo nuestro no es válido, cuando es lo más válido que debemos tener. Y gracias por eso, porque has trabajado mucho eso. La otra es porque eso es patrimonio, y aunque ustedes no lo saben, yo creo que estos han sido los mayores recuperadores del patrimonio urbano de la ciudad. Y muchas gracias por esa cosa tan bonita que han hecho con Prado, que realmente lo agradezco, porque es realmente construcción de ciudad, y más allá del teatro es una labor que ustedes no se imaginan, pero es demasiado importante y trascendente para la ciudad. La pregunta es muy sencilla, pues, ¿qué pasó con Chicos Malos? Lo que pasa es que una de las dificultades con la época en que se hizo Chicos Malos es que no teníamos sede. Y cuando uno tiene un sitio donde darle continuidad a una obra, es muy difícil que ella madure. Entonces, ponerla a madurar a costos del teatro metropolitano, eso resultó imposible, y por eso tuvo pues una corta vida. Pero ahora estamos en una propuesta como de recuperar las obras. Vamos a empezar el próximo mes un festival que se va a llamar El Baúl y la Tapa. Vamos a sacar del baúl obras que llevan más de 10 años sin montarse. Y una de las que consideramos es también Chicos Malos. Es una obra con 7 actores, que además también estaba confrontada en esa época con que estaba vivo y candente el tema del narcotráfico. Estaban vivos los protagonistas, era hasta peligroso. Entonces, yo creo que ahora, por supuesto, se le va a poder dar una nueva mirada a eso y no remontar.